Hay momentos en la vida en que Dios toma lo más sencillo, lo más ordinario, lo que está en tu cocina, en tu mesa, en tus manos, y lo convierte en un instrumento de poder, en un canal de bendición, en una llave que abre los cielos sobre tu hogar. Y hoy quiero hablarte de algo que parece insignificante, pero que en las manos de Dios se convierte en extraordinario. La sal bendecida, ungida, consagrada, como símbolo de pacto, de purificación y de prosperidad divina, que debe activarse en tu casa antes de que este año termine y el nuevo comience. Escúchame bien, no estoy hablando de superstición, no estoy hablando de ritualismo vacío, no estoy hablando de magia barata que ofende a Dios. Estoy hablando de un principio bíblico, de una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta las palabras mismas de Jesús, donde la sal representa preservación, pacto, pureza y la presencia misma de Dios manifestándose en lo cotidiano de tu vida. Porque cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, no estaba usando una simple metáfora poética, estaba revelando una verdad profunda sobre tu identidad, sobre tu propósito, sobre el poder que llevas dentro cuando estás conectado con Él. La sal en tiempos bíblicos no solo daba sabor, hermano, hermana. La sal preservaba, la sal sanaba, la sal sellaba pactos, la sal purificaba, la sal hacía que lo corrupto no se corrompiera, que lo podrido no se pudriera, que lo que estaba destinado a morir permaneciera vivo. Y cuando Dios te llama sal de la tierra, te está diciendo tú tienes el poder de preservar lo bueno, de detener la corrupción, de sanar lo enfermo, de purificar lo contaminado, de traer sabor donde hay amargura, de activar mi presencia donde hay oscuridad. Pero esa sal, ese poder, esa autoridad, solo funciona cuando está bendecida, cuando está ungida, cuando está conectada con el cielo a través de la oración, de la fe, del nombre poderoso de Jesucristo. Desde el libro de Levítico hasta el libro de Reyes, la sal aparece como elemento sagrado en las ofrendas a Dios. En Levítico 2:13 Dios ordena, sazonarás con sal todas tus ofrendas. ¿Por qué? Porque la sal representaba el pacto eterno, el compromiso inquebrantable entre Dios y su pueblo. Era señal de que esa ofrenda no era temporal, no era pasajera, no estaba sujeta a la corrupción del tiempo, era sellada para la eternidad. Y cuando lees en Números 18, versículo 19, encuentras que Dios mismo habla de un pacto de sal perpetuo delante de Jehová. Un pacto de sal. ¿Sabes lo que significa eso? Significa un acuerdo que no puede romperse, una promesa que no puede violarse, un compromiso que trasciende el tiempo y las circunstancias. La sal no se corrompe, no se pudre, no se descompone. Permanece. Y cuando Dios hace un pacto de sal contigo, está diciendo, esta promesa es eterna. Este compromiso es irrevocable. Esta bendición no tiene fecha de caducidad. Y en Segunda de Reyes, cuando las aguas de Jericó estaban contaminadas, cuando la tierra era estéril, cuando nada podía crecer, cuando la muerte rondaba ese lugar, el profeta Eliseo no hizo un ritual complicado. Tomó sal nueva, sal pura, sal consagrada, la echó en las aguas y declaró, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas fueron sanadas desde ese día hasta hoy. ¿Qué significa esto para ti? Que cuando Dios usa un elemento natural, cuando lo bendices, cuando lo consagras, cuando lo colocas con fe en los lugares estratégicos de tu casa, no estás haciendo un acto mágico. Estás declarando un pacto, estás activando una promesa. Estás diciendo, Señor, así como esta sal preserva, así como esta sal purifica, así como esta sal sella, yo decreto que
Mi casa está bajo tu pacto, bajo tu protección, bajo tu bendición, bajo tu prosperidad. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. La sal por sí misma no tiene poder. El poder está en Dios. La sal bendecida es un símbolo, es un recordatorio visible de una realidad invisible, es un punto de contacto entre tu fe y la intervención divina. Cuando colocas sal bendecida en tu casa, estás haciendo lo mismo que hizo Moisés cuando levantó la vara, lo mismo que hizo David cuando tomó las 5 piedras, lo mismo que hizo la mujer del flujo de sangre cuando tocó el manto de Jesús. Estás conectando tu fe con un acto físico que activa el poder espiritual. Y para el 2026, para este año que se aproxima, para este tiempo de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, de puertas que se abren y bendiciones que se derraman, Dios quiere que tu casa esté preparada, que tu hogar esté consagrado, que cada rincón donde habitas esté sellado con su pacto de prosperidad, de paz, de protección y de poder. Por eso hoy te voy a enseñar los 5 lugares exactos donde debes colocar sal bendecida en tu casa y el significado espiritual profundo de cada uno de esos lugares. No lo hagas a la ligera, no lo hagas con incredulidad, no lo hagas como quien cumple un requisito religioso. Hazlo con fe viva, con convicción absoluta, con la certeza de que Dios honra los actos de obediencia que nacen de un corazón sincero. El primer lugar es la entrada principal de tu casa, la puerta por donde entras y sales cada día. Y hay una razón poderosa para esto. En el Antiguo Testamento los israelitas colocaban la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Era una señal de pacto, de protección, de que esa casa estaba cubierta por la provisión divina. Hoy no necesitamos sangre de cordero porque Cristo ya derramó su sangre en la cruz, pero el principio espiritual permanece. Tu puerta principal es el lugar por donde entran las influencias, las energías, las bendiciones o las maldiciones que rondan tu hogar. Piensa en esto. Cada día, cuando sales por esa puerta, te expones al mundo, a sus tentaciones, a sus peligros, a sus ataques espirituales, a sus contaminaciones. Y cada día, cuando regresas por esa misma puerta, traes contigo las cargas del trabajo, las preocupaciones de la calle, el cansancio del esfuerzo diario. Tu puerta es el punto de transición entre el mundo hostil y el refugio sagrado que debe ser tu hogar. Cuando colocas sal bendecida en la entrada de tu casa, estás declarando: aquí no entra nada que no venga de Dios. Aquí no penetra el mal. Aquí no tiene acceso la enfermedad. Aquí no se establece la pobreza. Aquí no habita la división. Esta es una casa de pacto, una casa sellada, una casa donde mora la presencia de Dios. Y cada vez que cruces esa puerta, recuerda que estás saliendo bajo protección divina y regresando a un refugio consagrado. En el Salmo 121, versículo 8 está escrito: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es una promesa de protección total, de cobertura completa. Dios vigila cada vez que sales, cada vez que entras. Y cuando tú colocas sal bendecida en tu puerta, estás activando esa promesa. Estás recordándole a las fuerzas del infierno que esta casa está bajo vigilancia celestial, que aquí hay un pacto vigente, que ningún arma forjada contra esta morada prosperará. El segundo lugar es la cocina, específicamente cerca de donde preparas los alimentos. Y esto tiene un fundamento bíblico muy profundo. Cuando Eliseo purificó el guisado envenenado en Segunda de Reyes 4, cuando la muerte estaba en la olla y los hijos de los profetas estaban a punto de morir, Eliseo pidió harina, la echó en la olla y el veneno fue neutralizado. La cocina es el lugar de provisión, de sustento, de nutrición para tu familia. Es donde se prepara el pan de cada día,
donde se reúne el amor familiar alrededor del alimento. Pero la cocina también tiene un significado espiritual más profundo. Es el corazón de la provisión diaria. Piensa en esto. Cuando Dios alimentó a Israel en el desierto, lo hizo con maná que aparecía cada mañana. Cuando alimentó a Elías durante la sequía, lo hizo con cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo para saciar el hambre de multitudes. Dios se preocupa por tu alimento, por tu sustento diario, por lo que pones en tu mesa cada día. Colocar sal bendecida en la cocina es declarar: en esta casa no falta el pan, en esta casa hay provisión divina, en esta casa la mesa está siempre servida porque Dios es nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh. Es decretar que lo que se cocina aquí no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu, que cada comida es una oportunidad de comunión, de gratitud, de bendición familiar, y cuando el enemigo quiera traer escasez, cuando quiera vaciar tu despensa, cuando quiera secar tus recursos, esa sal sellará el pacto de que en tu casa siempre habrá suficiente, porque Dios multiplica lo poco y convierte lo escaso en abundante. Recuerda la historia de la viuda de Sarepta. Ella tenía solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Era su última comida. Después de eso, esperaba morir de hambre junto con su hijo. Pero cuando el profeta Elías le pidió que le hiciera primero una torta a él, ella obedeció. Y la Biblia dice en Primera de Reyes 17, versículo 16, «Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías». Esa es la clase de milagro que Dios puede hacer en tu cocina cuando pones tu provisión bajo su pacto, cuando consagras el lugar donde se prepara tu alimento. El tercer lugar es tu habitación, el lugar donde duermes, donde descansas, donde te renuevas cada noche. David escribió en el Salmo 4, versículo 8, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Tu habitación es tu santuario personal, el lugar más íntimo de tu casa, donde bajas la guardia, donde tu espíritu se recarga, donde Dios te habla en sueños y en visiones durante la noche, y el enemigo lo sabe. Por eso ataca tu descanso, por eso perturba tu sueño, por eso envía pesadillas, insomnio, angustia nocturna, pensamientos atormentadores que no te dejan dormir. ¿Cuántas veces te has acostado exhausto, pero tu mente no para de dar vueltas? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos, pero las preocupaciones te mantienen despierto? ¿Cuántas veces has dormido, pero has despertado más cansado que cuando te acostaste? Eso no es normal, eso no es de Dios, eso es ataque espiritual contra tu descanso. Cuando colocas sal bendecida en tu habitación, estás declarando: este es un lugar de paz, de descanso, de restauración. Aquí no entran espíritus de tormento, aquí no hay cabida para el miedo, aquí no se manifiesta la ansiedad. Aquí Dios me guarda, me protege, me renueva, me habla, me revela sus planes, mientras duermo en perfecta paz. Hay algo poderoso en el Salmo 91 que habla de esto. Dice: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». El terror nocturno no es solo miedo psicológico, es ataque demoníaco que viene en la noche para robarte el descanso, para debilitarte, para dejarte vulnerable. Pero cuando tu habitación está consagrada, cuando está sellada con el pacto de Dios, esos terrores no pueden tocarte. Duermes en paz porque sabes que el que te guarda no duerme ni se adormece. El cuarto lugar son las esquinas de tu sala o del lugar principal donde se reúne tu familia. En el Antiguo Testamento, las esquinas, los ángulos, los rincones de una casa tenían significado espiritual. Eran lugares de encuentro, de intersección, de confluencia. En Zacarías 1
vemos que los cuernos representan poderes y las esquinas simbolizan fundamentos. Tu sala es donde se reúne la familia, donde se comparte, donde se conversa, donde se toman decisiones, donde se vive la vida en comunidad. Colocar sal en las esquinas de tu sala es establecer fundamentos espirituales sólidos. Es declarar que esta casa está edificada sobre la roca de Cristo, que los vientos pueden soplar y las tormentas pueden venir, pero esta casa no caerá porque está cimentada en la palabra de Dios. Es decretar que en este lugar hay unidad familiar, hay amor, hay paz, hay alegría, hay comunión. Que las conversaciones aquí edifican, que las decisiones aquí se toman bajo dirección divina, que la presencia de Dios llena cada rincón y cada esquina de este espacio donde la familia se encuentra. Jesús dijo en Mateo 7, 24 al 25, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Los fundamentos son cruciales. Una casa puede verse hermosa por fuera, puede estar bien decorada, puede tener todas las comodidades, pero si los fundamentos están débiles, cuando venga la tormenta, se derrumba. Cuando colocas sal en las esquinas de tu sala, estás reforzando los fundamentos espirituales de tu hogar. Estás declarando que aquí se obedece la palabra de Dios, que aquí se practican los principios del reino, que aquí Cristo es el Señor, que aquí el Espíritu Santo es bienvenido, que aquí la familia se construye sobre verdades eternas y no sobre arenas movedizas de modas pasajeras, filosofías mundanas o valores corrompidos. Y el quinto lugar, escúchame bien, es tu lugar de trabajo dentro de casa, tu escritorio, tu oficina, tu espacio de negocio, el lugar desde donde generas el sustento económico. Si trabajas fuera de casa, coloca sal bendecida en un recipiente pequeño que puedas llevar contigo o en tu lugar de trabajo si es posible. Porque Proverbios 10, versículo 22 dice, «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». Tu trabajo no es solo esfuerzo humano, no es solo talento personal, no es solo habilidad profesional. Tu trabajo es el campo donde Dios derrama bendición, donde multiplica tus esfuerzos, donde abre puertas que nadie puede cerrar, donde te conecta con oportunidades divinas. Cuando colocas sal bendecida en tu espacio de trabajo, estás declarando, aquí Dios prospera la obra de mis manos, aquí se multiplica mi esfuerzo, aquí se abren contratos, aquí llegan clientes, aquí se cierran negocios exitosos, aquí hay favor divino, aquí hay incremento, aquí hay prosperidad justa y bendecida que no trae dolor ni compromete mi integridad. En el Salmo 90, versículo 17, hay una oración poderosa que debes declarar sobre tu trabajo. «Y sea la hermosura de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos». Sí, la obra de nuestras manos confirma. Fíjate bien, no solo pide que Dios bendiga tu trabajo, pide que Dios confirme la obra de tus manos. Confirmar significa establecer, hacer firme, dar validez, garantizar el éxito. Cuando Dios confirma tu trabajo, no importa cuánta competencia tengas, no importa cuántos obstáculos enfrentes, tu trabajo prosperará porque tiene el sello de aprobación divina. Ahora, ¿cómo debes preparar y colocar esta sal? Primero, consigue sal de buena calidad, sal marina o sal de grano, no sal procesada llena de químicos. La pureza del elemento importa porque estás presentando ante Dios algo que represente integridad. Así como no ofrecerías a Dios un sacrificio defectuoso o un animal enfermo en el Antiguo Testamento, no uses sal adulterada o contaminada. Usa sal pura, limpia, que simbolice la pureza del pacto que estás haciendo.
Segundo, separa un tiempo de oración, un momento donde estés a solas con Dios, donde tu corazón esté limpio, donde tu espíritu esté sensible. No hagas esto con prisa. No lo hagas mientras haces otras cosas. No lo hagas con la mente distraída. Aparta un momento específico, preferiblemente en la mañana cuando tu espíritu está fresco y tu mente clara, o en la noche cuando la casa está en silencio y puedes concentrarte completamente. Tercero, ora sobre esa sal. Pide a Dios que la bendiga, que la unja, que la consagre para sus propósitos. No es la sal la que tiene poder, es Dios quien da poder a lo que tú consagras en fe. Puedes orar algo así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo ante tu presencia con fe y reverencia. Reconozco que tú eres el Dios que toma lo simple y lo hace extraordinario, que tomas lo común y lo conviertes en sagrado. Así como la sal en tiempos bíblicos sellaba los pactos, purificaba las aguas y preservaba lo bueno, te pido que bendigas esta sal como símbolo de tu pacto eterno conmigo y con mi casa. Que sea instrumento de tu poder, canal de tu bendición, señal de tu protección y tu prosperidad. Úngela con tu Espíritu Santo para que cada lugar donde la coloques sea territorio consagrado, espacio sellado, tierra santa donde tú moras y gobiernas, que tu nombre sea glorificado, que tu voluntad sea hecha, que tu reino sea establecido en mi hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Luego, con esa sal bendecida, ve a cada uno de los 5 lugares que te mencioné. No lo hagas mecánicamente, hazlo con reverencia, con fe, con convicción. En la entrada principal, colócala en un pequeño recipiente discreto detrás de la puerta o espárcela en las esquinas del dintel, declarando: esta puerta está sellada con el pacto de Dios. Ningún mal entrará por aquí. Toda bendición que Dios envía encontrará acceso. Mi salida está protegida, mi entrada está guardada. En el nombre de Jesús. Amén. En la cocina, ponla cerca de donde cocinas, quizás en un estante o en un rincón discreto, declarando: esta cocina está bajo la provisión de Jehová Jireh. Aquí no faltará el pan. La despensa estará llena. La mesa estará servida. Dios multiplica lo poco y suple toda necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. En tu habitación, colócala en un lugar donde no sea visible, pero esté presente, quizás debajo de la cama o en un cajón de la mesita de noche, declarando: esta habitación es lugar de paz y descanso. Aquí duermo protegido. Aquí descanso restaurado. Aquí sueño con los planes de Dios. Ningún terror nocturno me alcanza. En el nombre de Jesús. Amén. En las esquinas de la sala, pon una pequeña cantidad en cada esquina, o al menos en 2 esquinas opuestas, declarando: esta casa está fundada sobre la roca de Cristo. Aquí hay unidad familiar. Aquí reina la paz. Aquí se toman decisiones sabias. Aquí mora el amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En tu espacio de trabajo, colócala en tu escritorio o en tu área de labor, declarando: este trabajo está bendecido por Dios. Aquí prospera la obra de mis manos. Aquí se abren puertas de oportunidad. Aquí hay favor divino. Aquí se multiplican los recursos. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras lo haces, no lo hagas en silencio mental. Declara en voz alta, profetiza sobre tu casa, proclama las promesas de Dios. Di: esta casa es del Señor, aquí mora su presencia, aquí gobierna su paz, aquí fluye su provisión, aquí se manifiesta su protección. Ningún mal tocará esta morada, ninguna enfermedad entrará por estas puertas, ninguna escasez habitará en estos rincones. Esta es casa de pacto,
sellada con la sangre de Cristo, ungida con el poder del Espíritu Santo, establecida sobre la palabra eterna de Dios. Y déjame decirte algo más, esto no es un acto de una sola vez que haces y te olvidas, es el principio de una vida de consagración continua de tu hogar. Cada cierto tiempo, quizás cada 3 meses o al inicio de cada estación del año, renueva esa sal, ora nuevamente sobre tu casa, mantén viva la conciencia de que tu hogar es templo del Dios viviente. Porque una casa consagrada no es solo una casa donde se cumplen rituales, es una casa donde se vive en obediencia, donde se practica la fe, donde se honra a Dios con las decisiones diarias. La prosperidad que Dios quiere activar en tu casa para el 2026 no es solo material, aunque Dios también se preocupa por tus necesidades físicas y económicas. Es prosperidad integral, paz en tu hogar, salud en tu cuerpo, amor en tu matrimonio, obediencia en tus hijos, claridad en tus decisiones, favor en tu trabajo, puertas abiertas en tus proyectos, multiplicación en tus finanzas, gozo en tu espíritu, propósito en tu existencia. Pero esa prosperidad no cae del cielo sobre casas desordenadas espiritualmente, sobre hogares donde no hay oración, sobre familias donde no se lee la palabra, sobre espacios donde se tolera el pecado, donde se permite la división, donde se abre la puerta a la inmoralidad, al rencor, a la amargura. Colocar sal bendecida es un acto simbólico poderoso, sí, pero debe ir acompañado de una vida que honre el pacto que estás declarando. Si en tu casa hay peleas constantes, cierra la boca de la contienda y abre la puerta del diálogo amoroso. Si hay pornografía, mentiras, infidelidad, arrepiéntete y limpia tu hogar. Si hay rencores guardados, perdona y libera. Si hay desobediencia a Dios, vuelve al camino. Porque la sal sin santidad es hipocresía, el símbolo sin la sustancia es vanidad, el acto sin el corazón es religiosidad muerta que no produce nada. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, hay una advertencia poderosa para los matrimonios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Te das cuenta? Cuando no hay honra en el matrimonio, cuando no hay respeto, cuando hay maltrato o desprecio, las oraciones tienen estorbo. No importa cuánta sal pongas en tu casa, si tu matrimonio está roto, si hay división en tu familia, tus oraciones no llegan al cielo. Por eso, antes de colocar la sal, antes de hacer las declaraciones, examina tu corazón. ¿Hay algo que necesitas arreglar con tu cónyuge? ¿Hay algún hijo con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay algún familiar a quien necesitas perdonar? Hazlo primero. Porque Dios no bendice la hipocresía, no bendice la doble vida, no bendice a quienes le sirven de labios pero tienen el corazón lejos de Él. Dios está buscando casas que sean faros de luz en medio de la oscuridad, hogares que reflejen su gloria, familias que vivan bajo su gobierno, espacios donde su nombre sea honrado no solo de palabras, sino con hechos concretos. Y cuando encuentre una casa así, cuando vea un hogar consagrado, cuando descubra una familia dispuesta a vivir bajo su pacto, entonces derramará bendiciones que no podrás contener, abrirá ventanas de los cielos, reprenderá al devorador, multiplicará tu semilla, te dará cosechas en tiempo y fuera de tiempo. En Malaquías 3 Dios hace una promesa poderosa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate en la promesa, bendición hasta que sobreabunde. No bendición escasa,
no bendición limitada, no bendición racionada, bendición que sobra, que se desborda, que no cabe en los graneros. Pero esa promesa está conectada con la obediencia, con la entrega, con poner a Dios primero en tus finanzas, en tu tiempo, en tus decisiones. La sal que colocas en tu casa es una declaración visible de esa misma obediencia. Estás diciendo, Señor, esta casa es tuya, estos recursos son tuyos, esta familia es tuya, este futuro es tuyo. Gobierna tú, provee tú, protege tú, prospera tú, según tu voluntad perfecta. Y cuando Dios ve esa rendición genuina, esa fe activa, esa obediencia sin reservas, entonces se mueve con poder, entonces actúa con autoridad, entonces transforma lo ordinario en extraordinario. Mira lo que pasó con la viuda de Sarepta. Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Era su última comida antes de morir con su hijo. Pero cuando el profeta Elías le pidió que primero hiciera para él una torta, cuando le pidió que pusiera a Dios primero aún en medio de su escasez, ella obedeció. Y la Biblia dice que la harina nunca escaseó, ni el aceite menguó, hasta el día que Jehová envió lluvia sobre la tierra. Ese es el poder de poner a Dios primero, de consagrar lo poco que tienes, de confiar en que Él multiplica la obediencia. Tu sal bendecida es como esa ofrenda de la viuda. Es lo poco que tienes, lo simple que posees, lo ordinario que está en tu alcance. Pero cuando lo presentas ante Dios con fe, cuando lo colocas en obediencia, cuando lo usas como punto de contacto para activar su poder, entonces lo poco se vuelve mucho, lo simple se vuelve poderoso, lo ordinario se vuelve sagrado. Y quiero que sepas algo más. No estás solo en esto. No eres el único que está consagrando su casa, sellando su hogar, declarando pactos de prosperidad. Alrededor del mundo hay miles, millones de creyentes que están haciendo lo mismo, que están creyendo por lo mismo, que están activando la misma fe. Y cuando el cuerpo de Cristo se mueve en unidad, cuando la iglesia ora en acuerdo, cuando los hijos de Dios declaran las mismas promesas, el cielo se abre, los demonios tiemblan, las circunstancias cambian, los milagros se manifiestan. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones específicas para los que obedecen su voz. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Fíjate en la amplitud de estas bendiciones. No es solo bendición en un área, es bendición en todas las áreas. En la ciudad y en el campo, en tu casa y en tu trabajo, en lo que tienes y en lo que haces, cuando entras y cuando sales, es bendición total, integral, completa. Pero luego dice en el versículo 14, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. La bendición viene con condición de obediencia. Tu casa bendecida es el resultado de tu obediencia sostenida, no de un acto religioso aislado, sino de un estilo de vida que honra a Dios. Por eso, después de colocar la sal, después de hacer las declaraciones, después de consagrar cada espacio, mantén tu casa en santidad, que la música que suene glorifique a Dios, que las conversaciones edifiquen, que las pantallas no muestren inmundicia, que las decisiones se tomen en oración, que el matrimonio se honre, que los hijos se críen en disciplina y amonestación del Señor, que los recursos se administren con mayordomía fiel, porque la sal preserva lo que es puro, pero no puede purificar lo que ya está completamente podrido. Si quieres que la bendición de Dios permanezca, mantén tu casa limpia espiritualmente. Y si has fallado, si hay áreas en desorden,
Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el momento de limpieza, hoy es la oportunidad de comenzar de nuevo bajo un pacto renovado con Dios. Recuerda lo que pasó con el arca del pacto cuando estuvo en la casa de Obed-Edom. En 2 de Samuel 6, versículo 11 dice, «Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa». Solo por tener el arca en su casa, solo por albergar la presencia de Dios bajo su techo, toda su familia fue bendecida. No dice que Obed-Edom hizo algo extraordinario, solo abrió su casa a la presencia de Dios y la bendición vino como resultado. Cuando tú consagras tu casa con sal bendecida, cuando invitas la presencia de Dios a morar en tu hogar, cuando declaras que esta es casa de pacto, estás haciendo lo mismo que Obed-Edom. Estás abriendo la puerta para que la presencia de Dios se establezca permanentemente en tu hogar. Y donde Dios mora, la bendición fluye. Donde Dios habita, la prosperidad se manifiesta. Donde Dios gobierna, el enemigo huye. El 2026 será el año de las casas consagradas, de los hogares bendecidos, de las familias restauradas, de las puertas abiertas, de la prosperidad derramada sobre aquellos que pusieron a Dios primero. Y tú estás incluido en esa promesa. Tu casa está marcada para bendición, tu hogar está señalado para protección, tu familia está destinada para prosperidad divina. Pero activa esa promesa con tu obediencia. No te quedes solo con la información, toma acción. Consigue la sal, ora sobre ella, colócala en los 5 lugares, declara las promesas, vive en santidad, mantén el pacto. Y prepárate para ver cómo Dios transforma tu casa en un pedazo de cielo en la tierra, en un refugio de paz en medio del caos, en una fuente de provisión en tiempos de escasez, en un testimonio vivo de su poder. Y quiero hablarte de algo más que es crucial, la importancia de mantener una atmósfera de alabanza y adoración en tu hogar. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo, con las espaldas sangrando por los azotes, a medianoche se pusieron a cantar himnos a Dios. Y la Biblia dice que de repente sobrevino un gran terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. La alabanza abre puertas. La adoración rompe cadenas. Cuando en tu casa hay alabanza, cuando hay música que glorifica a Dios, cuando hay voces que bendicen su nombre, el cielo responde. Los ángeles se activan. El Espíritu Santo se manifiesta. El poder de Dios se desata. Por eso, junto con la sal bendecida, llena tu casa de alabanza. Que la primera voz que se escuche en la mañana sea una voz de gratitud. Que la última palabra antes de dormir sea una palabra de bendición. Enseña a tus hijos a orar. Reúne a tu familia para leer la Biblia. No tiene que ser 1 hora, pueden ser solo 10 minutos, pero hazlo consistentemente. Porque Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dicen, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». La palabra de Dios debe permear cada aspecto de tu vida familiar. No es solo para el domingo en la iglesia, es para el lunes en la cocina, para el martes en la habitación, para el miércoles en la sala, para cada día de la semana en cada rincón de tu casa. Cuando la palabra vive en tu hogar, cuando se habla, cuando se practica, cuando se obedece, entonces tu casa se convierte en tierra fértil, donde la semilla del reino produce fruto abundante. Y cuando enfrentes pruebas, ¿por qué las enfrentarás? Cuando vengan ataques, porque vendrán. Cuando el enemigo trate de robar tu paz, de secar tu provisión, de dividir tu familia, no te asustes. Recuerda el pacto que has hecho. Recuerda la sal que has colocado. Recuerda las promesas que has declarado. Y párate firme sobre la palabra de Dios. En Isaías 54, versículo 17,
Dios promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es tu herencia, no la derrota, no la escasez, no el fracaso. Tu herencia es la victoria, la prosperidad, el éxito en todas tus empresas, porque Dios está contigo. Y cuando veas las manifestaciones de la bendición, cuando veas las puertas que se abren, cuando veas la provisión que llega, cuando veas la paz que reina, cuando veas la salud que se restaura, cuando veas los milagros que se multiplican, no te enorgullezcas. No digas: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Recuerda que es Dios quien te da el poder para hacer las riquezas, que es Dios quien abre las puertas, que es Dios quien derrama la bendición. Mantente humilde, mantente agradecido, mantente fiel. Y cuando Dios te prospere, usa esa prosperidad para bendecir a otros. Comparte tu pan con el hambriento, viste al desnudo, ayuda a la viuda y al huérfano. Sostén la obra del reino con tus diezmos y tus ofrendas. Porque Proverbios 11, versículo 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La prosperidad de Dios no es para acumular egoístamente, es para bendecir generosamente. No es para gastarlo todo en lujos vanos, es para invertirlo en el reino eterno. No es para presumir ante los demás, es para glorificar al Dios que provee. Cuando entiendes esto, cuando vives esto, entonces te conviertes en canal de bendición, en instrumento de provisión divina que fluye hacia otros. Este no es el fin del mensaje, es el principio de tu transformación. Ahora mismo, ¿dónde estás? Detente, haz silencio. Cierra los ojos si es necesario, y en tu corazón rinde tu casa a Dios. Di: Señor, esta casa es tuya. Tómala, úsala, bendícela, protégela, prospérala según tu voluntad. Que tu nombre sea glorificado en cada rincón de este hogar. Que tu presencia llene cada espacio. Que tu paz gobierne cada corazón que habita aquí. Perdóname por las áreas donde he fallado. Límpiame de todo pecado, renueva mi compromiso contigo. Hago pacto nuevo hoy de vivir en santidad, de honrarte con mi obediencia, de edificar mi casa sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando termines de orar, no esperes. Levántate y actúa, porque la fe sin obras es muerta, y Dios honra la obediencia inmediata. Hoy mismo prepara tu sal, consagra tu casa, declara el pacto. Y observa cómo el Dios del cielo y de la tierra se mueve en tu favor, abre caminos donde no los hay, provee recursos que no esperabas, protege lo que el enemigo quería destruir y prospera lo que habías dado por perdido. Tú eres sal de la tierra, y tu casa será testimonio vivo de que cuando lo común se consagra, cuando lo simple se bendice, cuando lo ordinario se entrega a Dios, entonces suceden cosas extraordinarias, milagros sobrenaturales, transformaciones imposibles que solo Él puede hacer. Que el 2026 sea para ti el año de la casa bendecida, del hogar restaurado, de la familia unida, de la provisión desbordada, de las puertas abiertas, de los sueños cumplidos. Que sea el año donde el pacto de sal se manifieste en tu vida de manera tangible, visible, innegable. Que sea el año donde tu casa se convierta en oasis de paz en medio del desierto, en fortaleza de fe en medio de la tormenta, en faro de esperanza en medio de la oscuridad. Que así sea en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Que la bendición de Abraham, la protección de Moisés, la prosperidad de Isaac, el favor de José, la sabiduría de Salomón, la valentía de David, la fidelidad de Daniel, el poder de Elías,
la gracia de Pablo y la unción de Jesús reposen sobre tu casa. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén y amén. ¿Sabes cuál es el arma silenciosa que el enemigo usa cada día para robarte la paz, apagar tu fuego espiritual y alejarte poco a poco de la presencia de Dios? No es una tentación obvia, no es un pecado escandaloso. Es algo tan sutil, tan cotidiano, tan normal en el mundo de hoy, que millones de cristianos están cayendo en esta trampa sin siquiera darse cuenta, y cuando despiertan ya perdieron su sensibilidad espiritual, ya no oran como antes, ya no sienten a Dios como antes. Hoy el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón revelarte esta estrategia del infierno para que la identifiques, la rompas y recuperes el fuego que el enemigo intentó apagar. Escúchame bien, el diablo no siempre viene con trompetas ni con escándalos. El diablo es astuto y su estrategia más efectiva no es hacer que peques de manera obvia, sino distraerte, mantenerte ocupado, llenarte de ruido, saturar tu mente, robarte el silencio, porque él sabe algo que muchos cristianos han olvidado. En el silencio es donde se encuentra Dios y en la distracción es donde se pierde la fe. La Biblia nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Fíjate bien en esa palabra, velad, estar despiertos, estar atentos, estar vigilantes, porque el enemigo no descansa, no toma vacaciones, no se distrae. Está constantemente buscando una puerta abierta, una grieta en tu armadura espiritual, un momento de descuido para atacar. Y una de sus tácticas más poderosas en estos tiempos es el ruido constante, la distracción permanente, el bombardeo de información, la adicción al teléfono, a las redes sociales, a las noticias, a las pantallas. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad, y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas horas al día pasas en tu teléfono? ¿Cuántas veces al día revisas tus mensajes, tus redes, tus notificaciones? ¿Cuántas veces agarras el teléfono sin siquiera tener una razón específica, solo por hábito, por ansiedad, por ese impulso incontrolable de ver qué está pasando? Y ahora, respóndeme esto. ¿Cuántos minutos al día pasas en silencio con Dios? Sin música de fondo, sin distracciones, sin el teléfono al lado, solo tú y Él. Si eres honesto contigo mismo, la respuesta te va a revelar dónde está tu corazón, porque donde está tu tiempo, ahí está tu tesoro. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El enemigo lo sabe. Él sabe que si logra mantenerte distraído, si logra llenarte de ruido, de contenido basura, de chismes digitales, de videos sin sentido, de información que no edifica sino que contamina, entonces no necesita tentarte con cosas grandes. Ya te tiene atrapado, ya ganó la batalla. Porque una mente llena de ruido es una mente cerrada para Dios. Piénsalo así. Imagina que tu corazón es como una radio. Dios está transmitiendo su voz todo el tiempo. Su frecuencia nunca deja de emitir. Él está hablando, guiando, revelando, consolando. Pero si tú tienes el volumen del mundo a todo lo que das y tienes 1000 estaciones sonando al mismo tiempo, ¿cómo vas a escuchar la voz del Espíritu Santo? Si desde que te levantas agarras el teléfono, si durante el día estás pegado a la pantalla, si antes de dormir lo último que ves es una red social, ¿cuándo le das espacio a Dios
para hablarte. El profeta Elías experimentó esto de manera poderosa. En Primero de Reyes capítulo 19 versículos 11 y 12, la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Elías que saliera y se pusiera en el monte delante de Jehová, porque Jehová iba a pasar. Y vino un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió, porque supo que era la voz de Dios. ¿Entiendes la revelación profunda que hay aquí? Dios no grita, Dios susurra, Dios habla en el silencio, en lo íntimo, en lo secreto, en lo profundo del corazón. No viene en el espectáculo, no viene en el ruido, no viene en lo obvio, viene en lo sutil, en lo apacible. Pero el diablo lo sabe, y por eso trabaja tan duro para llenarte de ruido. Porque si tú nunca estás en silencio, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Y si no escuchas su voz, empiezas a caminar según tus propios pensamientos, según lo que dice el mundo, según las opiniones de la gente. Y poco a poco, sin darte cuenta, te alejas. No es un alejamiento dramático, es gradual, es silencioso, pero es letal. Ahora bien, no estoy diciendo que el teléfono sea malo en sí mismo, no estoy diciendo que la tecnología sea del diablo, no estoy diciendo que tengas que tirar tu celular al basurero. Lo que estoy diciendo es que el enemigo usa lo que tú más usas para alejarte de Dios. Si pasas más tiempo viendo videos que leyendo la Biblia, hay un problema. Si conoces más de la vida de los influencers que de la vida de Jesús, hay un problema. Si puedes quedarte horas viendo series pero no puedes estar 30 minutos en oración, hay un problema. Si tu primer pensamiento al despertar es revisar tu teléfono y no dar gracias a Dios, hay un problema. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Fíjate bien en cada palabra de este versículo. Entra en tu aposento, cierra la puerta, aparta el ruido, busca el silencio, cierra la puerta a las distracciones. Porque en el lugar secreto, en lo oculto, en lo íntimo con Dios, es donde se forja tu carácter, donde se renueva tu fuerza, donde se restaura tu fe, donde recibes las estrategias del cielo, donde se rompen las cadenas, donde se sanan las heridas. Pero muchos cristianos hoy en día ya no tienen lugar secreto, ya no tienen tiempo a solas con Dios, ya no saben lo que es estar en su presencia sin prisa, sin agenda, sin reloj, y el resultado es devastador. Cristianos débiles, sin discernimiento, fáciles de engañar, fáciles de distraer, sin fuego, sin pasión, sin revelación, sin autoridad espiritual. Viven una fe de apariencias, pero por dentro están vacíos. Van a la iglesia, cantan las canciones, alzan las manos, pero no hay conexión real. Es religión, pero no relación. Es rutina, pero no revelación. Porque no se puede vivir de lo que otros predican si tú no tienes tu propio encuentro con Dios. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Por eso dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Pablo consideraba todo lo demás como basura, como estiércol, comparado con conocer a Cristo. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes decir que conocer a Dios es más importante que cualquier otra cosa en tu vida? ¿O hay cosas que valoras más que tu relación con Él? Porque esa es la estrategia del enemigo. No quitarte a Dios de un golpe, sino desplazarlo poco a poco.
Primero te distrae con cosas buenas, trabajo, familia, proyectos, sueños legítimos. Luego te llena de ocupaciones. Te hace sentir que no tienes tiempo. Te convence de que después vas a orar, después vas a leer la Biblia, después vas a buscar a Dios. Y cuando te das cuenta, ya pasó una semana sin orar de verdad, un mes sin leer la Biblia con hambre, 6 meses sin sentir la presencia de Dios como antes, y empiezas a vivir en piloto automático, como un robot espiritual, yendo a la iglesia por costumbre pero sin vida, cantando alabanzas pero sin adoración, orando palabras pero sin conexión, diezmando pero sin amor, sirviendo pero sin fuego. Y aquí viene algo que el Espíritu Santo quiere que entiendas con total claridad. La distracción no es neutral. La distracción es espiritual. Cuando te distraes constantemente, cuando llenas tu mente de contenido mundano, de chismes, de pleitos digitales, de noticias que solo generan miedo y ansiedad, de doctrinas falsas disfrazadas de motivación, de enseñanzas de autoayuda que te alejan de la cruz, estás abriendo puertas espirituales, estás dando acceso legal al enemigo, porque lo que entra por tus ojos y tus oídos llega a tu corazón. Y si tu corazón se llena de basura, ¿cómo va a haber espacio para lo santo? ¿Cómo va a haber espacio para la voz de Dios? Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, guarda tu corazón. Eso significa ser selectivo, ser intencional, ser cuidadoso con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que permites que entre en tu mente, porque tu corazón es el centro de tu vida espiritual, de ahí fluye todo, tu carácter, tus decisiones, tu destino. Y si el enemigo contamina tu corazón, contamina tu vida entera, porque el enemigo no necesita posesión demoníaca si ya tiene tu atención. Si ya controla lo que piensas, lo que deseas, lo que buscas, lo que consumes, entonces ya ganó. Te voy a dar un ejemplo práctico para que entiendas esto con claridad. Piensa en una persona que empieza su día revisando noticias negativas, chismes de famosos, peleas en redes sociales, videos violentos o perturbadores. Luego durante el día está pegada al teléfono, viendo de todo sin filtro, consumiendo contenido que no edifica, que no inspira, que no transforma. Y por la noche, antes de dormir, lo último que hace es llenar su mente con más contenido mundano, más series con contenido sexual o violento, más música que exalta el pecado. ¿Cómo crees que va a estar su espíritu? Confundido, ansioso, vacío, sin paz, sin claridad, vulnerable a todo ataque del enemigo, porque lo que consumes espiritualmente determina tu salud espiritual. Ahora imagina a alguien diferente, alguien que empieza su día con oración, que lo primero que hace al despertar es dar gracias a Dios, declarar su palabra sobre su vida, consagrar su día, que lee la palabra antes de ver el teléfono, antes de revisar las noticias, antes de ver las redes sociales, que durante el día guarda momentos de silencio para conectar con Dios, para escuchar su voz, para adorarlo, que es intencional en consumir contenido que edifica, que inspira, que fortalece su fe, que antes de dormir medita en las promesas de Dios, declara versículos de protección, ora por su familia. ¿Cómo crees que va a estar su espíritu? Fuerte, lleno de paz, con discernimiento, con revelación, con autoridad espiritual, preparado para enfrentar cualquier batalla. La diferencia no está en las circunstancias externas. Ambas personas pueden estar pasando por las mismas pruebas, las mismas dificultades. La diferencia está en dónde pones tu atención, porque donde está tu atención, ahí está tu adoración. Si lo primero que haces al despertar es revisar tu teléfono, estás diciéndole a Dios con tus acciones, no con tus palabras. Tú puedes esperar.
Esto es más importante. Si pasas horas en redes sociales, pero no tienes ni 30 minutos para la oración, estás mostrando con tu vida, no con tu boca, qué es lo que realmente valoras. Si conoces todos los detalles de la vida de personas que ni siquiera conoces pero no sabes qué dice la Biblia sobre tu propósito, estás mostrando dónde está tu corazón. Y aquí viene una verdad incómoda pero absolutamente necesaria. Dios no compite por tu atención. Él no va a pelearse con tu teléfono. Él no va a rogarte que le dediques tiempo. Él no va a hacer un espectáculo para llamar tu atención. Él está ahí esperando, disponible, deseando tener comunión contigo, queriendo hablarte, queriendo guiarte, queriendo llenarte de su presencia. Pero si tú eliges el ruido, si eliges la distracción, si eliges el mundo, Él respeta tu decisión, porque Dios te dio libre albedrío. Y las consecuencias de esa decisión las vas a vivir tú. Sequía espiritual, frialdad en el corazón, confusión en la mente, vulnerabilidad ante el enemigo, falta de dirección, falta de paz. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjate que el primer movimiento es tuyo. Acércate tú, da el primer paso, toma la iniciativa. Dios ya está cerca, pero tú tienes que dar el paso, y ese paso implica apagar el ruido, soltar las distracciones, cerrar la puerta del aposento y buscar su rostro con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ahora, quiero hablarte de algo que muchos pastores no se atreven a decir porque no es popular, porque puede ofender, pero que es una realidad espiritual que no podemos ignorar. El entretenimiento constante es una forma de idolatría moderna. Cuando no puedes estar 5 minutos sin tu teléfono, cuando te da ansiedad estar desconectado, cuando tu felicidad depende de likes, comentarios y validación digital, cuando tu estado de ánimo cambia según lo que ves en las redes, cuando necesitas el ruido constante porque el silencio te incomoda, estás en esclavitud. Y toda esclavitud es espiritual. Toda adicción tiene raíces en el mundo invisible. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para ser libre, primero tienes que reconocer que estás atado. Y muchos cristianos están atados, pero no lo saben. O lo saben, pero no quieren admitirlo. Están atados a sus dispositivos, a sus hábitos digitales, a su necesidad de estar siempre conectados, siempre consumiendo, siempre distraídos, siempre ocupados. Y esa atadura es tan sutil que ni siquiera se dan cuenta. Piensan que es normal, piensan que todos lo hacen, piensan que no es para tanto, pero lo normal en el mundo no es lo normal en el reino de Dios. Hay una guerra por tu atención. Y no es una guerra física, no es una guerra que puedas ver con los ojos naturales, es una guerra espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo sabe que si logra controlar tu mente, controla tu vida. Si controla lo que piensas, controla lo que haces. Si controla tu atención, controla tu dirección. Por eso te bombardea con contenido diseñado específicamente para mantenerte esclavo del ruido, de la comparación, de la envidia, de la ansiedad, del vacío existencial. Pero tú no fuiste creado para vivir así. No fuiste creado para ser esclavo de una pantalla. No fuiste creado para vivir ansioso, vacío, distraído. Fuiste creado para tener comunión con Dios, para escuchar su voz, para vivir en paz,
para caminar en propósito, para llevar fruto, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y todo eso requiere silencio, requiere disciplina, requiere que seas intencional en proteger tu vida espiritual con la misma intensidad con la que proteges tu vida física. Te voy a dar pasos prácticos, concretos, que puedes implementar desde hoy mismo. Porque la revelación sin acción no produce transformación. Puedes escuchar 1000 sermones, pero si no haces nada, nada va a cambiar. Así que escucha con atención. Primero, establece un tiempo sagrado cada día para estar a solas con Dios. No importa si son 15 minutos o una hora, pero que sea un tiempo intencional, protegido, sin distracciones, sin teléfono, sin interrupciones. Ese es tu lugar secreto. Ese es donde te fortaleces. Ese es donde Dios te habla. Ese es donde recibes estrategias del cielo. Y ese tiempo es innegociable. Así como no negocias tu comida, así como no negocias tu sueño, así no negocias tu tiempo con Dios. Segundo, ayuna de distracciones. Y no estoy hablando solo de ayuno de comida, aunque eso también es poderoso. Estoy hablando de ayunar de contenido digital. Un día a la semana, o si puedes más, desconéctate completamente de las redes sociales. Apaga las notificaciones. Borra las aplicaciones que te roban tiempo. Dale a tu mente un descanso del ruido, del bombardeo constante de información. Y verás cómo el Espíritu Santo empieza a hablarte con mayor claridad, con mayor intensidad, con mayor revelación. Tercero, guarda tu primer pensamiento del día para Dios. Esto es crucial. Antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de revisar tus mensajes, da gracias. Declara un versículo, pide dirección, consagra tu día. Invita al Espíritu Santo a guiarte. Porque la manera en que empiezas tu día determina la dirección de tu día. Si empiezas conectado con Dios, vas a caminar en su dirección. Si empiezas conectado con el mundo, vas a caminar en la dirección del mundo. Cuarto, sé intencional con lo que consumes. Cada vez que agarres tu teléfono, cada vez que vayas a ver algo, pregúntate, ¿esto que estoy viendo me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto edifica mi espíritu o lo contamina? ¿Esto me fortalece o me debilita? ¿Esto me da paz o me quita paz? Y si la respuesta es negativa, si no edifica, si contamina, si debilita, elimínalo sin piedad. Porque tu alma es demasiado valiosa, tu destino es demasiado importante, tu llamado es demasiado grande para llenarla de basura. Quinto, crea zonas y tiempos libres de teléfono. Por ejemplo, nada de teléfono en la mesa durante las comidas. Nada de teléfono una hora antes de dormir. Nada de teléfono durante tu tiempo devocional. Establece límites claros. Porque si no pones límites, el teléfono va a invadir cada área de tu vida. Sexto, reemplaza el tiempo perdido con tiempo productivo espiritualmente. No basta con dejar de hacer algo malo, tienes que empezar a hacer algo bueno. Si dejas de ver tanta televisión, usa ese tiempo para leer la Biblia. Si dejas de pasar tanto tiempo en redes sociales, usa ese tiempo para orar, para adorar, para servir, para ministrar. Y aquí viene algo poderoso que quiero que grabes en tu corazón con letras de fuego. Dios te habla en el silencio, pero te transforma en la obediencia. No basta con escuchar, no basta con saber, tienes que actuar, tienes que obedecer. No basta con sentir convicción durante un mensaje, tienes que cambiar tu comportamiento. Porque el diablo también escucha sermones, también conoce la Biblia, también sabe teología, pero no obedece. Y la diferencia entre un cristiano vencedor y uno derrotado no es cuánto sabe, no es cuántos versículos se sabe de memoria, sino cuánto obedece. Jesús lo dejó clarísimo en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Habló del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron las lluvias, los ríos y soplaron los vientos contra aquella casa,
no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre insensato edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron las lluvias, los ríos y los vientos, la casa se derrumbó y fue grande su ruina. La diferencia no estaba en si escucharon o no la palabra. Ambos la escucharon. Ambos tuvieron acceso a la misma enseñanza. La diferencia estaba en quién la puso por obra. La diferencia estaba en la obediencia. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo te está hablando. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es coincidencia. Es una cita divina. Dios te está revelando una trampa del enemigo que quizás ni siquiera habías identificado. Te está mostrando cómo el ruido, la distracción, la adicción al teléfono, el consumo constante de contenido mundano, te ha estado robando tu sensibilidad espiritual, tu pasión por Dios, tu capacidad de escuchar su voz, tu fuego, tu autoridad, y ahora tienes una decisión que tomar. Una decisión que va a marcar el curso de tu vida espiritual. Puedes cerrar este mensaje y seguir igual. Puedes decir, estuvo bueno, pero no es para tanto. Yo no estoy tan mal. Y seguir con tu vida de siempre, con tus mismas rutinas, con tus mismas distracciones, con tu misma mediocridad espiritual. O puedes hacer algo diferente. Puedes tomar autoridad. Puedes decir desde lo más profundo de tu ser, basta, hasta aquí. No voy a permitir que el enemigo me siga robando mi comunión con Dios. No voy a permitir que las distracciones me alejen de lo eterno. No voy a permitir que el ruido apague la voz de Dios en mi vida. Voy a recuperar mi lugar secreto. Voy a volver al primer amor. Voy a proteger mi vida espiritual como si mi destino dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso algo que debería sacudirnos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que dejaron de creer, no dice que dejaron de ir a la iglesia, no dice que cayeron en inmoralidad o en herejía, dice que dejaron su primer amor. Esa pasión, ese fuego, esa devoción, esa intensidad que tenían al principio cuando recién conocieron a Cristo, y eso es exactamente lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Siguen en la religión, pero perdieron la relación. Siguen en la rutina, pero perdieron la pasión. Siguen en la iglesia, pero perdieron el fuego. Siguen cantando, pero perdieron la adoración. Siguen orando, pero perdieron la conexión. Pero escucha las buenas noticias. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Puedes regresar. No importa cuánto tiempo llevas distraído, cuánto tiempo llevas alejado, cuánto tiempo llevas en sequía espiritual, cuánto tiempo llevas tibio, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y en el momento en que tú decidas volver, en el momento en que tú decidas soltar las distracciones y buscar su rostro con desesperación, con hambre, con sed, Él se va a encontrar contigo de una manera poderosa, de una manera que vas a recordar por el resto de tu vida. Joel, capítulo 2, versículo 25, es una promesa preciosa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios puede restaurar el tiempo perdido. Puede devolverte lo que el enemigo te robó. Puede encender otra vez el fuego que se apagó. Puede devolverte la sensibilidad espiritual que perdiste. Puede restaurar tu capacidad de escuchar su voz. Puede darte revelación fresca, dirección clara, propósito renovado. Pero necesita que tú des el primer paso. Necesita que tú te muevas. Y ese primer paso es el arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, no una disculpa vacía, sino un arrepentimiento genuino, profundo, que produce cambio real. Reconocer que has permitido que otras cosas ocupen el lugar de Dios. Reconocer que has sido negligente con tu vida espiritual.
Reconocer que has dejado que el ruido desplace la voz de Dios. Reconocer que has sido tibio, mediocre, conformista. Y a partir de ese reconocimiento honesto, tomar decisiones concretas, prácticas, radicales para cambiar, no va a ser fácil, no te voy a mentir. Vivimos en una generación adicta al ruido, adicta a la dopamina instantánea, adicta a la gratificación inmediata. Romper esas cadenas requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere morir a ti mismo. Pero tú no eres como el mundo. Tú no tienes que seguir las corrientes de esta generación. Tú eres hijo de Dios. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres sal de la tierra. Y Dios te está llamando a vivir diferente, a ser diferente, a proteger tu vida espiritual con la misma intensidad, con la misma dedicación con la que proteges tu vida física. Salmo 46, versículo 10, dice algo hermoso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, dejen de correr, dejen de estar ocupados por estar ocupados. Dejen el ruido, busquen el silencio. En la quietud, en el silencio, en el reposo, es donde conoces verdaderamente quién es Dios. No en el ruido, no en la carrera loca, no en la distracción constante, sino en el silencio. Y el diablo lo sabe perfectamente, por eso trabaja tan duro, tan consistentemente, tan estratégicamente para que nunca estés quieto, para que nunca estés en silencio, para que nunca apagues el ruido. Pero hoy es el día en que eso cambia. Hoy es el día en que tú recuperas el control de tu vida espiritual. Hoy es el día en que estableces límites santos, proteges tu tiempo con Dios como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo es, y le dices al enemigo con toda autoridad, no más, se acabó. No vas a robarme mi comunión, no vas a distraerme de lo eterno, no vas a apagar mi fuego, no vas a contaminar mi mente, no vas a robar mi paz. En el nombre de Jesús, rompo toda cadena de distracción, toda adicción digital, todo patrón de ruido que me ha alejado de Dios. Ahora mismo, en este instante, quiero que hagas algo. No después, no mañana, ahora. Quiero que apagues todo, que te desconectes de todo, que busques un lugar tranquilo, un lugar donde puedas estar a solas y que le hables a Dios, no con palabras perfectas, no con oraciones religiosas bonitas, sino con el corazón desnudo, con honestidad brutal. Dile, Señor, he permitido que el ruido me aleje de ti, he permitido que las distracciones roben mi tiempo contigo, he sido negligente con mi vida espiritual, he dejado mi primer amor, he perdido el fuego. Pero hoy decido volver, hoy decido buscarte con todo mi corazón. Hoy decido que tú seas lo primero, lo más importante, lo central en mi vida. Y luego quédate en silencio, no llenes ese silencio con más palabras, solo escucha, espera, porque Dios te va a hablar, te va a mostrar cosas específicas que necesitas cambiar, te va a revelar áreas donde el enemigo ha tenido acceso indebido. Te va a dar dirección clara para los próximos pasos. Te va a dar paz, claridad, confirmación. Pero para escucharlo, para recibir lo que Él quiere darte, necesitas silencio. Isaías capítulo 30, versículo 15, es un versículo que los cristianos modernos necesitamos recuperar. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tu fortaleza no está en el activismo frenético. Tu fortaleza no está en estar siempre ocupado. Tu fortaleza está en la quietud con Dios, en el descanso en su presencia, en la confianza en su palabra. Este mensaje no es para que lo escuches como quien escucha un podcast motivacional más
y lo olvides en 2 horas. Este mensaje es para que marque un antes y un después en tu vida espiritual, para que sea una línea divisoria, para que dentro de años puedas mirar atrás y decir, ese fue el día en que todo cambió. Ese fue el día en que recuperé mi primer amor. Ese fue el día en que volví al lugar secreto. Porque cuando tú decides proteger tu comunión con Dios, cuando tú decides apagar el ruido y buscar su rostro con desesperación, el infierno tiembla, los demonios huyen, las cadenas se rompen. Porque un cristiano conectado con Dios es un cristiano peligroso para el reino de las tinieblas. Es un cristiano lleno de autoridad, lleno de discernimiento, lleno de fuego, lleno de poder. Es un cristiano que no se deja engañar, que no se deja distraer, que camina en propósito, que lleva fruto, que transforma su entorno. Y ese es el cristiano que tú puedes ser. No el que vive apagado, distraído, confundido, derrotado, mediocre, sino el que vive encendido, enfocado, con claridad, victorioso, poderoso. Pero todo, absolutamente todo, comienza con una decisión. Una decisión de volver al lugar secreto. Una decisión de proteger tu tiempo con Dios como si tu vida dependiera de ello. Una decisión de decir con tus acciones, no solo con tus palabras. A partir de hoy, Dios es primero. No mis redes, no mi teléfono, no mi entretenimiento, no mis distracciones, sino Dios, primero Dios, siempre Dios, solo Dios. Y cuando tomes esa decisión, no una sola vez, sino cada día, cuando la sostengas con disciplina, con intencionalidad, con pasión, vas a ver el cambio. No va a ser instantáneo como un milagro de película. Va a ser gradual, pero va a ser real. Vas a empezar a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento guardando tu corazón. Vas a empezar a escuchar la voz de Dios con mayor claridad, con mayor frecuencia. Vas a tener discernimiento para identificar las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Vas a caminar en propósito, sabiendo a dónde vas y por qué vas. Vas a vivir en victoria sobre las cosas que antes te derrotaban. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo dice el Salmo 91, versículo 1. Y ese lugar de protección, ese lugar de seguridad, ese lugar de provisión divina, no está disponible para los distraídos, para los que viven en el ruido constante. Está disponible para los que habitan, para los que moran, para los que permanecen en su presencia. Pero para habitar al abrigo del Altísimo, tienes que estar en su presencia. Y para estar en su presencia de manera consistente, profunda, transformadora, tienes que buscarla intencionalmente. Este es tu momento, este es tu tiempo. No dejes que pase. No dejes que el enemigo te convenza de que puedes hacerlo mañana, de que puedes esperar, de que no es urgente. Porque el mañana no está garantizado. El tiempo es ahora. La oportunidad es hoy. El Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Vas a abrir? ¿Vas a responder? ¿Vas a cambiar? ¿O vas a seguir igual, con las mismas excusas, con la misma tibieza, con la misma mediocridad espiritual? La decisión es tuya. Nadie puede tomarla por ti. Ni tu pastor, ni tu familia, ni tus amigos. Es tu decisión. Es tu vida, es tu destino. Es tu eternidad. Y lo que decidas hoy va a afectar no solo tu presente, sino tu futuro. Porque los hábitos que formas hoy determinan el destino que vivirás mañana. Apaga todo. Cierra la puerta. Busca a Dios con todo tu corazón. Y permite que Él restaure lo que el enemigo intentó destruir. Permite que Él encienda otra vez el fuego que se había apagado. Permite que Él te llene de su presencia de una manera que nunca has experimentado. Porque cuando tú vuelves a Dios con todo tu ser, con verdadero arrepentimiento, con hambre genuina, Él vuelve a ti con poder, con fuego, con vida nueva, con propósito renovado. Y ese fuego va a arder en ti de tal manera que nadie ni nada podrá apagarlo. Va a ser un fuego que transforme tu carácter,
un fuego que purifique tus motivos, un fuego que ilumine tu camino, un fuego que consuma toda obra del enemigo en tu vida. Porque es fuego del cielo, es fuego de lo alto, es fuego santo que transforma todo lo que toca. Que el Espíritu Santo te guíe en este proceso. Que su paz sobrenatural llene tu corazón. Que su voz sea clara, nítida, inconfundible en tu espíritu. Que su presencia te envuelva de tal manera que nunca más quieras salir de ahí. Y que este día, este momento, marque el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Una etapa donde Dios es verdaderamente primero, donde el silencio con Él es sagrado, protegido, innegociable, donde tu comunión con Él es lo más importante, lo más valioso, lo más precioso de tu existencia, y donde el enemigo ya no tiene poder para distraerte, para confundirte, para alejarte, porque tú decidiste proteger tu relación con Dios como se protege un tesoro, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que Él nos dio, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén.